que no saludé. En esta noche quiero compartir algo que el Señor me estuvo hablando, espero ser lo más claro posible. Quiero que me acompañen a Lucas, capítulo 17, versículo 11. Este es un pasaje muy conocido que el Señor nos dejó para la iglesia. Y yo todas las veces que lo leo encuentro una enseñanza diferente, pero cada vez que la leo también me habla a mi corazón. Así que bueno, vamos a empezar leyendo Lucas 17, versículo 11. Y dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hasta acá es la lectura. Y esta es una porción muy conocida quizás por muchos de nosotros. Y esta sanidad que el Señor hace con estos hombres demuestra cuán gran de amor y también cuán grande es su misericordia para con los hombres, no solamente para los de su iglesia, sino también para los que estaban en ese momento en la tierra, ¿no? Pero había una característica especial en estos hombres que eran despreciables para la sociedad porque estaban enfermos. Ellos tenían una enfermedad muy terrible para la época, que era la lepra. Estos hombres eran repulsivos a la vista de todos. Esta enfermedad hacía que ellos huelan muy mal, que ellos tengan un hedor insoportable. Y esa era la condición que estaban frente al Señor. El verso 11 dice que Jesús se iba a Jerusalén, pero que pasaba entre Samaria y Galilea, estos dos lugares. Y prácticamente Jesús era uno de sus últimos viajes que iba a hacer, porque luego iba a ofrendar su vida para que nosotros podamos disfrutar de estar en su presencia, así como muchos más que hoy no están, pero que tenemos esta posibilidad de hacerlo. Jesús, antes de llegar a Jerusalén, decía que pasó entre Samaria y Galilea, donde en Galilea fue donde desarrolló su ministerio. Era un lugar donde había muchos pobres, dicen los estudios, pero también de ahí tuvo muchos discípulos que vivían en este lugar. Así que era un lugar conocido por Jesús y por la mayoría de los que estaban con él. Pero no así en Samaria. En Samaria sí lo conocían, pero no tan ampliamente como en los otros lugares que él estuvo.
En este pasaje podemos ver que entre los hombres que tenían lepra había un samaritano y que de este hombre podemos ver cuán grande gratitud tuvo hacia Jesús en lo que hizo en su vida. Para los judíos de esa época, pasar siquiera por Samaria era algo deshonroso. No, ellos no tenían permitido hacerlo porque ya había como un mandato, había como algo que los llevaba a rechazarlos. Y viendo un poco la historia, una de las cosas que había sucedido para que exista esta enemistad entre ellos era que los samaritanos habían decidido adorar en un monte, el monte de Gerizim, pero los de Jerusalén obviamente adoraban en el templo. Entonces había esta discordia entre los pueblos, que uno decía, bueno, se adora en el templo y otros decían en el monte. Entonces esto los llevaba a no tener un pensamiento correcto de cuál era el lugar, aunque sí sabemos cuál era el verdadero lugar. Por el momento era ahí donde ellos tenían que estar, hasta que vino el Señor Jesús y esto fue cambiado. Cuando el Señor Jesús se encontró con las mujeres samaritanas, si recordamos esa lectura, ella le decía que ellos, los samaritanos, tenían que adorar en el monte y bueno, le reprochaba al Señor Jesús por qué ellos adoraban en otro lugar. Pero en esta lectura podemos ver que su amistad entre samaritanos no era muy buena. Pero no me quiero extender en esto, sino en esto que hemos leído. Y en el versículo 12 dice, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Estos hombres que fueron los marginados, que fueron los despreciados por todos, sabían que Jesús iba a pasar por ahí. Sabían de alguna manera. Yo no sé cómo se habrán enterado, porque la costumbre de ese momento era que si había un leproso, por lo menos tenían que estar separados de las personas sanas, por lo menos 100 pasos o más. Es decir, que no podían tener un contacto físico ni una estrechez con alguno, porque en ese tiempo era muy contagioso. Pero estas personas sabían que Jesús iba por ese lugar. Es más, ellos tenían lugares designados para vivir, ciudades apartes, y alguno que se aventuraba podía vivir en cuevas o lugares alejados de todo contacto con otras personas. No nos habla de cuán enfermos estaban, pero sí podemos deducir que por las características de esta enfermedad, que a algunos le habrá faltado algún dedo, alguna oreja, la nariz, bueno, acá esta parte se le caía también, y bueno, además de las moscas y todas esas cosas, bueno, pero no quiero profundizar en cómo era la enfermedad porque no soy doctor, pero estas personas prácticamente estaban muertas, o sea, estaban vivas, pero por causa de esta enfermedad estaban muertas. Y la lepra significa, y podemos compararlo con el pecado, y así como el pecado destruye las vidas, destruye todo lo que se puede levantar en el Señor, sus vidas estaban destruidas. Y así el pecado también nos consume si es que estamos en él, ¿no? Esto me recuerda muchas veces de dónde el Señor me sacó. Uno
por ahí no tiene que ahondar en estas cosas, pero me parece que cada uno sabe de dónde el Señor lo sacó y de dónde pudo haber estado si no hubiéramos conocido al Señor. Y siendo el desecho de la sociedad, muchas veces podemos hasta llegar a ser vergüenza para nosotros mismos y para nuestra familia, así como eran estos hombres por causa de la lepra, ¿no? Estas personas se pararon lejos de Jesús, pero llamaron su atención y llamaron poderosamente su atención. Vamos a leer el versículo 14, dice que cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. O sea, que no solo los leprosos los llamaron a Jesús, sino que Jesús se acercó a ellos, algo totalmente ilógico para una sociedad que los estigmatizaba. El Padre, cuando los vio, se interesó por sus vidas, se ocupó. Al ver su estado, tuvo misericordia de ellos. Obviamente Jesús no era como nosotros, que digo a nivel general, ¿no? Como humanos, ¿no? Que por ahí queremos dejar de lado algunas cosas. Él miró lo profundo del corazón, vio lo que podía haber en sus vidas y ante esta misericordia se acercó a ellos. Jesús no mira lo que nosotros miramos, pues Él conoce el corazón del hombre, que es engañoso. Muchas veces los hombres miramos por lo que hay afuera y no sabemos lo que hay adentro. Y muchos aparentan reír por fuera, pero en su interior hay muchísima tristeza. Y aunque otros intentan ser excelentes personas, ante los ojos del Señor no somos nadie. Jesús les tuvo misericordia y les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, porque seguramente entre esos sacerdotes había alguno que le había declarado la lepra, así que era necesario que esto se cumpla. Si nosotros leemos en Levíticos, esto no lo vamos a leer ahora, pero si ustedes leen en su casa, en Levítico 14, del 1 al 32, nos habla de la purificación de la lepra. ¿Qué es lo que tenía que hacer una persona cuando era sana? Ahí detalla todos los procedimientos, todo lo que había que hacer. Y aquellos que eran sanos tenían que pasar primeramente por el sacerdote y luego ir a su familia. Esa era a su familia o donde quería ir el que estaba leproso. La lepra y el pecado arrebata a las personas de sus seres queridos. Esto es lo que sucedía y lo que sucede. Esos leprosos no podían acercarse a ningún familiar, a ningún ser querido. Y el pecado también nos separa de las familias, nos separa de todo lo que Dios creó para nuestro beneficio y destruye vidas enteras. Y cuando parece que no hay esperanza, que estamos en lo más bajo para el ser humano y aún nosotros por ahí podemos llegar a saber que estamos en lo más bajo, llega la poderosa mano de Dios y hace el milagro que nadie puede hacer. Muchas veces como hombres pensamos que con una buena educación o con nuestro nivel social o nuestro nivel académico podemos llegar a cambiar a una persona. Pero únicamente con el temor de Dios nuestras vidas pueden cambiar. Esto no consiste en saber cuánto tengo ni cuánto sé. Siguiendo con el versículo 14, dice, id mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Ellos
debían llegar ante el sacerdote y ser declarados limpios. Y esto uno diría que, bueno, voy al sacerdote, me ve y ya está. Pero eso llevaba un tiempo de preparación, toda una ceremonia, más o menos de 8 días, dicen los estudios, donde el hombre o la mujer se afeitaba, se bañaba, lo examinaban, hacían los sacrificios necesarios, los ungimientos, se preparaban ofrendas y luego de esto se apartaban otros 8 días más. En total eran 16 días que estaban ahí cerca del sacerdote para ser declarado limpio. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados, dice. Yo pienso que cuando el Señor Jesús les dice a ellos que vayan, vayan para presentarse ante los sacerdotes, muchos de ellos habrán querido ir lo más rápido posible porque en definitiva el Señor no se los dijo ahí, pero le estaba diciendo que iban a ser sanos. Y mientras iban lo más rápido posible para ser examinados, fueron limpiados. Dice, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Qué glorioso momento, ¿no? O sea, ser restaurado de esa enfermedad tan terrible, ¿no? Que deformaba el cuerpo. La Biblia no nos dice qué grado tenían, si era leve, si era profundo, si era grande, no sé cómo. Pero mientras veían con alegría cómo sus fuerzas eran renovadas, y si antes se apoyaban sobre alguno para caminar, ahora no era necesario porque ya estaban sanos. Eran sanos y eran restaurados, se dieron cuenta de que algo estaba pasando. Y así es como nosotros también nos damos cuenta de que algo pasa en nuestras vidas cuando realmente nos encontramos con Jesús, el Hijo de Dios. Por ejemplo, el que fumaba, casi siempre él no fuma más. El que robaba, no roba más. El que era idólatra, ya no adora a ídolos. El que se drogaba, no se droga más. Esto normalmente pasa cuando de verdad nos encontramos con el Señor Jesús. Al borracho no toma más. Es como que ahí, lejos. Y bueno, cuántas cosas más, porque estos son ejemplos que uno puede llegar a ver, pero hay cosas más profundas en el corazón que el Señor cambia cada vez que nos encontramos con Él. Porque cuando el Señor hace algo en nuestras vidas, en nuestros corazones, brota una gratitud inmensa hacia Él y somos transformados. Dice que los 10 iban a ver al sacerdote y todos fueron sanos. 9 eran judíos y 1 era samaritano, pero solo uno volvió. Uno solo volvió a encontrarse con Jesús. Y este hombre pudo haber decidido entre ir a ver primero a su familia o al sacerdote, porque no dice que llegó y el sacerdote lo vio. Dice que iba a ver al sacerdote y fue sano. Y él se ocupó primero de dar el lugar que correspondía, primero el Señor Jesús y después todo lo demás. Voy a ver al sacerdote, voy a ver a mi familia. Y al ocuparse lo más importante de aquel que tuvo misericordia, regresó hacia él, o sea, hacia el Señor Jesús, pero no de la misma manera, sino que regresó limpio, queriendo estar cerca de aquel que lo había restaurado, que lo había transformado. Y este samaritano, al verse sano, volvió agradecido a Jesús. Eso lo dice en el versículo 15, dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios
a gran voz. Lo que no habían hecho sus compatriotas judíos, los habían hecho uno que en realidad no tenía que llevarse con nadie que era judío. Qué ilógico, ¿no? Porque aquellos que tendrían que haber conocido más a Jesús, lo rechazaron y los que no tendrían, los que tendrían que estar lejos, sí lo tomaron. Lo que Jesús hizo en nuestras vidas no lo puede hacer ninguna religión, no lo puede hacer ninguna secta, ni la ciencia, nada, solamente Jesús. Y el versículo 17, Jesús le dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Jesús sabía lo que iba a pasar, pero también quería mostrar que Él derrama su misericordia hacia muchos. Podemos ver que muchos reciben el favor de Dios, pero son muy pocos los que en verdad se sienten agradecidos por lo que Él hace y hasta tienen en poco su obra maravillosa, no solo en la cruz, sino en las vidas. Y si Dios de verdad cambia nuestro corazón, normalmente habrá gratitud hacia Él, no un estado de dureza ni de repulsión hacia lo que Él hace. Los otros 9 siguieron con sus vidas. La Biblia no nos dice si se presentaron ante el sacerdote. Dicen que iban a ver, pero no nos dice la palabra si estuvieron con el sacerdote, qué es lo que hicieron. Pero ellos siguieron sus vidas, priorizando sus propias cosas. Y así hay muchos corazones que ven cómo el Señor salva, cómo el Señor cambia a las personas, pero aún así se mantienen en su propia voluntad. Y aunque vean la grandeza del Señor, es difícil que su vida sea transformada, porque no le dan el lugar a Cristo, el primer lugar. Pero uno quiso conocerlo más de cerca, que fue este samaritano. Y tuvo un cambio rotundo en su ser desde que dejó que Jesús trabaje en su vida. Y este hombre, en su diario vivir, habrá sido uno de los más odiados por sus creencias, odiado por el lugar que habrá nacido, justamente porque era samaritano, porque no tendrían que estar juntos los judíos y samaritanos, así que habrá sido el más despreciado de todos ellos. Jesús le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esto en el versículo 19. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Desde el momento en que este hombre se encontró Jesús, su vida no fue la misma, pues Cristo lo puso sobre una roca firme, lo levantó y le dio nueva vida. La Biblia no nos dice qué fue de este hombre, tampoco nos dice su nombre, pero simplemente el hecho de que lo vean sano y transformado, sus vecinos, sus amigos, sus conocidos, tan solo este hecho habrá sido un motivo para que varios a través de él puedan conocer a Dios. Para ir terminando, una de las cosas que hicieron estos leprosos y que quizás podemos identificarnos con ellos es que estos hombres invocaron el nombre de Jesús. Cuando lo vieron, apenas lo vieron, dice en el versículo 13, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro. Ellos lo vieron y lo llamaron y clamaron por su misericordia. Dice, ten misericordia de nosotros. ¿Y cuántas veces necesitamos? Nosotros sabemos que el Señor está, pero a veces aún nuestro orgullo no nos deja acercarnos.
Y el Señor nos invita a que invoquemos su nombre, a que clamemos por su misericordia. Pero también esta palabra me habla de que cuando recibamos lo que Él nos da, seamos agradecidos. Ya con el solo hecho de haber sido salvos es un motivo para estar agradecidos. No recordando de dónde salimos, si éramos podridas llagas, si éramos apartados de Él. Pero el Señor hizo todas las cosas nuevas, nos atrajo a Él y nos hizo nueva criatura. Y así como muchos en la Biblia clamaron al Maestro y recibieron la respuesta. Así como Pedro cuando se hundía en las aguas, él clamó y el Señor lo levantó. Y así como esa mujer que tenía una hija atormentada por un mal espíritu, esa mujer se acercó al Señor, le rogó por su misericordia y el Señor le dio la respuesta. Su hija había sido sana. En esta noche quería dejarles esto, ¿no? De que clamemos al Señor por su misericordia y para que seamos agradecidos. Amén. Esto quería dejarles.